Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Cáncer, yo sé que lo que te voy a decir te va a gustar, ¿vale? Porque yo también soy Cáncer y todo este tema a nosotros nos encanta. En el comentario de este video voy a anclar el enlace de un video que he hecho podcast, cariño. Es sobre, el título es mi primer encuentro con un ovni. Ovni, sí, eso, cariño. Richard, ¿qué has dicho? Ovni, sí, ovni, algo extraterrestre, cariño. Lo voy a poner lo que es en los comentarios, lo voy a anclar. Entonces, es muy importante que lo mires, mi cangrejito, por favor. No sé por qué siento un Géminis, cariño, no sé por qué siento, a lo mejor te lo he mencionado, Cáncer, yo qué sé, vale, cangrejito, Cáncer. Voy a dejarlo lo que es anclado, lo voy a dejar lo que es anclado en los comentarios. Apóyame con este video, cariño, para hacer la segunda parte, la tercera parte, porque hay mucho que contar, Cáncer, hay mucho que contar, mi cangrejito. Entonces, yo sé que te va a gustar. Míralo, por favor, apóyame de esta manera. Si tú quieres, comenta, si tú quieres, no, pero míralo, corazón, míralo. Ya está. Muy bien, mi cangrejito. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi Cáncer. ¿Qué me quiere decir el oráculo? Siento, Cáncer, que tienes mucho insomnio. Te cuesta dormir. Puede ser porque estás pensando en alguien, puede ser que a lo mejor de repente te gustaría tener contacto de una persona, tienes insomnio. Me dices, ha sido un error, un error. ¿Qué pasa, cariño? ¿Te has puesto en contacto con alguien? ¿Has dado de repente lo que es una respuesta? ¿Has firmado un documento que en estos momentos te arrepientes? Porque me dicen, ha sido un error. Vamos a continuar. No sé si alguien te llama siempre con silbidos o tú de repente me dices, Richard, yo escucho silbidos en casa. Puede ser algo relacionado. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo porque recuerda que es una lectura bonus general, cariño. Somos miles, millones. Vamos a continuar. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Cáncer. Un mensaje del oráculo. Que Dios universo me ayude para Cáncer. Un mensaje del oráculo. Dice, la paz. El número 23 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Búscalo lo que es en numerología. Yo lo que siento, mi cangrejito, o tú estás buscando tranquilidad, estás buscando paz, o posiblemente puede ser que me digas, Richard, he conocido una persona que me da paz, me da confianza, me da alegría. Pero sobre todo, Cáncer, sobre todo, siento que te viene un regalo, siento que te viene una sorpresa. ¿Por qué? O una propuesta también, puede ser una propuesta. Porque si tú te das cuenta, aquí está lo que es el huevo cósmico. Y el huevo cósmico, cariño, que representa también lo que es al signo de Virgo, el huevo cósmico nos hablan los regalos de Dios, los regalos del universo. Y aquí hay una paloma que puede representar lo que es el Espíritu Santo y está llevando lo que es una ramita para que pueda construir su nido, su hogar, su hogar. Entonces, yo lo que te puedo decir, mi cangrejito, siento que va a llegar algo a tu vida que te va a ayudar para tu futuro, para tu estabilidad, para tu tranquilidad. Siento que muchos de vosotros posiblemente van a empezar ya a poner los cimientos de su casa, de su hogar, de su vida. Te noto, Cáncer, en proyectos, te soy sincero. Te noto como que me dice, Richard, tengo tantas cosas que hacer que si tuviera todo el dinero suficiente lo hago. Pero bueno, paso a paso, mi cangrejito. Te noto en proyectos. Te noto que te viene una sorpresa, un regalo te viene. Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, bueno, Richard, espero que me escriba Pepe Lucho o la Lupe. Aunque me ponga los cuernos, me da igual que me escriba. Me dicen un regalo de Dios, del universo. Entonces, un regalo positivo para ti. No te va a llegar algo, Cáncer, que te va a poner nervioso, nerviosa. Entonces, eso no sería un regalo divino, corazón. Sería mala suerte. Sería mala suerte. Va a llegar algo que te haga feliz. Algo que te haga feliz.
Puede ser, cariño, yo qué sé, si estás queriendo ser madre o padre, puede suceder esto que te va a hacer feliz. Puede ser que a lo mejor conozcas una persona nueva, un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, algo que te haga feliz. Porque ya te veo, Richard, quiero que vuelva el Kevin, Richard, que vuelva, Richard, por Dios. Me da igual, Richard, que me engañe, pero que vuelva. Eso no te hace feliz. Vamos a ser realistas, Cáncer. Eso no te hace feliz. Vamos a continuar. Vamos a ver mi cangrejito, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Cáncer, carta guía, carta consejo. Uy, por Dios, esta carta. La carta de la fuerza, corazón, claridad en tu vida. Claridad. La carta de la fuerza también nos habla del pensamiento, del deseo. Todo lo que tú estés pidiendo con fe es como si en estos momentos te hubieran entregado lo que es la lámpara mágica de Aladino. Todo lo que tú pidas con fe se te otorgará. El otro mensaje, Cáncer, hay una persona que te piensa, hay una persona que te recuerda, hay una persona que está esperando el momento posiblemente para decirte todo lo que tenía guardado o lo que tiene guardado en su corazón. Esta persona puede ser que tú ya lo conoces, porque la carta de la fuerza también representa a los amigos o una persona que ya conoces, que ya tienes contacto, comunicación. Entonces, yo siento, Cáncer, es un Leo también. Si estás lidiando con un Leo, pues ya está. Yo siento, Cáncer, que es una semana o es un mes o desde que tú veas esta lectura de oportunidades, de claridad, de superar obstáculos, Cáncer. Veo esto para ti. Algo bueno viene. Por favor, no estropees las energías, ¿vale? Porque ya te veo, Richard, que venga el Kevin, que venga la Lupe. No. Algo bueno, no personas que te hagan daño. Te voy a dar más signos, Leo. Me sale lo que es Capricornio, Tauro, Escorpio, otra vez Capricornio, Piscis o Acuario. Muy bien. El que no salga los signos de la persona de tu interés no quiere decir que esta lectura no sea para ti. Ya más adelante en la descripción, en las características, te voy a dar más información, mi cangrejito. Siento ese Géminis muy fuerte, pero muy fuerte. A lo mejor lo nuevo que viene es un Géminis. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. La letra L. La letra F. La letra R. Y también puede ser Q. Uno más. La letra G. Muy bien, mi cangrejito. Ya está. Vamos a ver, Cáncer, cómo están tus energías en estos momentos. Corazón. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi cangrejito. Me encanta porque estás empezando con buena racha. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Qué bonito, qué bonito. Mi vecino dirán, este loco siempre está con su campanita. Qué bonito, corazón, qué bonito. Cáncer. El otro punto, Cáncer. Dime si tú has tenido algún tipo de discusión, porque he sentido esa energía que me dicen. Muchos de vosotros creo que están saliendo de una discusión, de un malentendido, etcétera, etcétera. Recuerda que tienes el huevo cósmico, entonces siento que esto se va a solucionar. Se va a solucionar, ¿vale, Cáncer? Entonces, tranquilo, tranquila, porque puede ser que muchos de vosotros actualmente están un poco resentidos, resentidas, ofendidos. Va a pasar, ¿vale? Va a pasar. Vamos a ver. A ver, mi cangrejito. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude para Cáncer. Que Dios Universo me ayude para Cáncer. Dos cartas de golpe. Me dicen, muchos de vosotros, Cáncer, es como si estuvieras buscando una verdad. Y siento que muchos de vosotros, me dice Richard, si la montaña no viene a mí, tú vas a ir a la montaña. Te noto decidido, decidida, Cáncer. Pero tú estás buscando una verdad. Vas a tener alguna entrevista, vas a tener una conversación o vas a coincidir con alguien. Siento que esa entrevista, esa conversación o con esta persona que tú vas a coincidir, la verdad que tú estás buscando, lo vas a obtener.
me están diciendo, ¿vale? Entonces, si tú no lo encuentras por tus propios medios, mi cangrejito, hay una persona que te lo va a entregar. Vamos a continuar. La carta también del 10 de copas. La carta del 9 de copas. Siento, Cáncer, que también hay una persona que se pone en contacto contigo o que a lo mejor de repente quiere llamar tu atención. Es una persona que te hace propuestas o posiblemente, yo que sé, a lo mejor te toca temas que para ti son muy interesantes o te quiere convencer de repente que lo que es con la parte económica. Cáncer, cariño, ¿te has dado cuenta que en estos momentos tú eres la manzana de la discordia? ¿Te has dado cuenta, Cáncer, que en estos momentos tú eres víctima de tu belleza? No sé si te has dado cuenta. Hello, cariño. ¿Por qué te digo? Porque yo veo que hay una persona como que está intentando posiblemente conocer más de ti, está intentando convencerte. Hay una persona que o vosotros han tenido un contacto o va a pasar un contacto, pero esta persona quiere convencerte de que tú puedes confiar en él o en ella. Quiere convencerte, posiblemente quiere deslumbrarte con los placeres de la vida, cariño. Y yo sé que mayormente mis cangrejitos son más sencillos. Mis cangrejitos, dice Richard, mientras tenga para mi familia, para comer y para compartir, es que Cáncer, nosotros somos muy sencillos. Yo también soy Cáncer, ¿vale? Es cierto que nos gusta también de repente los lujos, pero no es algo que nos deslumbre al 100%. En ese momento sí, pero luego de ahí preferimos estar en casa mirando la tele o acompañado de alguien o comiendo algo que nos gusta. O sea, somos muy, muy prácticos y muy sencillos, creo que para esto. Pero yo noto, Cáncer, noto que hay una persona que te va a querer hablar de cosas para futuro, proyectos, sueños. Puede ser que a lo mejor me dice, Richard, me vendría muy bien lo que tú me estás diciendo, porque en este momento, pues, puede ser que hay un grupo de ustedes que está pasando mal lo que es en la parte económica. Entonces, cariño, si esto te viene bien, adelante. Aprovecha las oportunidades. Aprovecha. Pero siento que esta persona también viene, ¿por qué? Porque siente algo por ti. Hay sentimientos, porque tenemos la carta del 10 de copas y la carta del 9 de copas, cariño. Esta persona posiblemente ha terminado una relación, su vida no ha funcionado, lo que es en la parte de los sentimientos. Tú de repente has sido su amigo, su amiga, conocido, conocida, o recién te va a conocer y contigo se va a sentir bien. Porque sale la carta 9 de copas adelante, como que te ve como una alternativa, pero no de una forma negativa. Te ve como una persona en la cual se puede convivir, se puede tratar, se puede vivir juntos. Una persona en quien confiar. Entonces, hay alguien, Cáncer, que llega a tu vida. Hay alguien. Vamos a continuar. Vamos a ver. La carta del Rey de Oros. Cariño, por Dios. Te noto como Cenicienta. Te noto así. Te noto como ¿Tú has visto el narrador de cuento? La harapienta, ¿vale? Pero es un cuento muy bonito. O el harapiento, cariño. Te noto como que una persona muy importante se enamora de ti. Una persona muy importante quiere apostar contigo en proyectos, en sueños. Es como que me dice Richard, pero habiendo tantas opciones, siendo una persona con mundo, ¿qué es lo que lo atrae de mí? Es cierto que a lo mejor algunos de vosotros se conocen, pero me dice Richard, no tengo casi para ofrecer muchas cosas a esta persona. Pero ¿qué es lo especial? Cariño. ¿Sabes cuál es la parte especial de ti, Cáncer? Que tú haces las cosas con amor. Con amor. Y muchas veces mi cangrejito hace las cosas con amor y hay lagartos y lagartas que abusan de esta confianza. Pero sin embargo, veo que hay una persona que sí reconoce tu energía, reconoce tu bondad, Cáncer. Por eso que las cosas buenas te van a llegar. Porque eres un ser de luz, porque eres una persona que te gusta compartir con los demás. Porque eres una persona que se acuerda de tu hermana, de tu hermano, de tu madre, de tu padre, de tu abuelo, de una persona que necesita. Eres un ser de luz. Por eso que este personaje
ha visto esto en ti, Cáncer. Ha visto esto. Entonces, siento Cáncer, que las energías buenas empiezan a traerse, empiezan a buscarse. Siento que la bondad con bondad se une, alegría con alegría se une, amor con amor se une, Cáncer. Siento que hay un ser de luz que te cuida. Siento esto también. Qué bonito. Vamos a continuar, vamos a continuar. Tu lectura es preciosa, preciosa. Y mira que muchas veces se quejan, que me dicen, Richard, de verdad todo es malo en tu lectura. Cariño, para que reacciones, porque muchas veces vosotros están ciegos y ciegas, como Shakira, ciega, sorda y muda. Te están poniendo los cuernos y no quieres aceptar. ¿Qué hago entonces? Richard, no botes veneno. Relax, relax, relax. Pero siento mi cangrejito, siento, cariño, que esta oportunidad te va a llevar a descubrir nuevas sensaciones, nuevas emociones. Te noto con poder, te noto que brillas, te noto que por donde pasas dejas huella. Yo lo que siento, Cáncer, muchas personas, no tan solo vas a tener una oportunidad, muchas personas quieren convivir contigo, muchas personas quieren envejecer contigo, quieren mantenerte a su lado. Entonces, Cáncer, siento que no sabes qué hacer, porque muchos de vosotros me dicen, Richard, tengo muchas personas que yo los quiero. No sé, cariño, ponerse de acuerdo y vivir todos juntos, como hermanos, como amigos, como colegas, yo qué sé, cariño. Pero yo siento, Cáncer, que te vienen muchas propuestas. O sea, no es la única propuesta. Por eso que quizás de repente vas a estar haciendo lo que es un balance, mi cangrejito, un balance. Pero esto es, Cáncer, por tu buen corazón, cariño. Es por tu buen corazón. Por tu buen corazón, Cáncer, ¿vale? Eres una persona maravillosa y te mereces esto y más. Toda la bendición del mundo, Cáncer. Toda la bendición del mundo. Eres una persona con un buen corazón. Lamentablemente, yo lo que he sentido contigo en las lecturas anteriores es que muchos de vosotros había un dolor, había un sufrimiento, muchos de vosotros posiblemente, inclusive los padres no te valoraban, puede ser una persona en concreto, pero sin embargo está viendo como un despertar, Cáncer. Está viendo como un despertar. Siento un Géminis, no sé por qué. Estoy viendo que las cosas no tienen por qué quedarse así. Siento que tus ángeles, siento que tus seres de luz dicen, ya es hora que Cáncer sea feliz. Y quizás de repente, Cáncer, no es con la persona que tú en estos momentos estás loquito o loquita por él o por ella. Es con otra energía que con el tiempo vas a entender. Vas a entender. Pero me encanta, Cáncer. Me encanta lo que te está pasando, lo que te va a suceder. Me encanta. Tu suerte, tu fortuna. Algo bueno llega para ti. Algo bueno. Vamos a continuar. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver, cómo está la energía de ellos y de ellas. Sea la persona nueva o otra persona. Vamos a ver. A ver, mi cangrejito, vamos a ver. Pero tu lectura es paz, paz, como dice el oráculo, paz, cariño. Vamos a ver la energía de ellos o de ellas. Cáncer. La energía de ellos o de ellas. Cáncer. La energía de ellos o de ellas. Vamos a ver. A ver, mi cangrejito. Siento que hay personas que no se sienten realizados o realizadas. Siento que podrán tenerlo todo, Cáncer. Podrán tener pareja, podrán tener dinero, pero siempre te llevan en su mente. Siempre. ¿Ves? Siempre te llevan en su mente, cariño. Muchos de ellos, Cáncer, inclusive, se han atrevido posiblemente de empezar una nueva historia, un nuevo amor, como que tú has quedado lo que es en segundo plano. Quizás de repente inclusive tú me dices, Richard, yo ya no tengo contacto con ellos, es cierto que están en un compromiso, están lo que es en una relación, pero todo es una fantasía, todo es un espejismo. Si tú de repente ves que ellos cuelgan fotos con su pareja, que son felices, te amo para siempre, eres el gran amor de mi vida, sin ti mi vida no tiene sentido, todo es espejismo. No son felices, aparentan ser felices, pero no son felices. ¿Por qué no son felices? Porque te piensan, porque en algún momento de su vida, Cáncer, le llega tu nombre, le llega el recuerdo, le llega los sentimientos, pero no es feliz.
Vamos a continuar. La carta del 7 de pentáculos. La carta del as de pentáculos. Veo que esta persona, sea hombre o mujer, se va a sentir un dolor, va a sentir una impotencia cuando vea algo que a lo mejor de repente no pensaba que iba a pasar en tu vida. Siento que esta persona siempre está observando, siempre está vigilando, siempre está atento de lo que tú haces, pero se queda en silencio, no dice nada. Pero va a haber algo, cáncer, que va a sentir que se desgarra su piel, va a sentir un dolor inexplicable. Pero ¿sabes por qué? Porque se va a dar cuenta que te perdió, se va a dar cuenta que te está perdiendo, se va a dar cuenta por qué no aproveché mi oportunidad, por qué no di el valor a cáncer, por qué no respeté a cáncer. Porque aquí yo veo, mira, la persona que te recuerda, que te extraña, que está atrapado o atrapada en una historia, veo que esta persona, mira cómo se hace daño, cariño, se quita las plumas, las alas, se siente indefenso, indefensa. ¿Por qué? Porque algo va a haber cáncer, algo se va a enterar y se va a sentir mal anímicamente. Vamos a continuar. La carta del 7 de bastos va a intentar por cualquier medios venir a hablar contigo. Va a intentar por cualquier medios convencerte, tener algo contigo. Porque aquí hay una persona que se reactiva, empieza a luchar, empieza a buscarte, quiere comunicación. La carta de la justicia. La carta del 9 de bastos. La carta del 2 de copas. La carta del 6 de bastos. Y veo que inclusive esta persona en algún momento te va a tocar el tema de las almas gemelas, de las llamas gemelas. Como este chico o esta chica sabe que tú eres una persona muy espiritual, te va a tocar este tema, te va a decir, cáncer, por favor, reacciona, nosotros somos almas gemelas, nosotros somos llamas gemelas. Cáncer, por favor, entiende que nosotros tenemos que estar juntos, no podemos separarnos. Te va a rogar, cáncer, te va a buscar, te va a rogar, te va a buscar. Te acordarás, cariño. Vamos a ver. Pero yo veo, cáncer, que tú vas a decir, Richard, no me convence. Siento que no es sincero. O siento, cáncer, que lo que pasó entre vosotros dos es un dolor, es una tristeza, que cada vez que tú sabes de él o de ella, o esta persona se pone en contacto, tú sufres. Tú sufres. Y posiblemente cuando llegue este contacto, esta comunicación de esta persona, tú dirás, no quiero volver a tropezar otra vez con la misma piedra. La carta también del Rey de Espadas. Y cierras con la carta del mundo, la carta de la sacerdotisa. Siento, cáncer, que tú te va a venir todo el recuerdo, todo lo que tú viviste con él o con ella, todo lo que tú sufriste con él o con ella. Mira, fíjate muy bien. Aquí hay un dolor. Este personaje está sangrando, ¿vale? Aquí hay como una serpiente, está vestido de negro. Te viene todo el recuerdo, todo lo que tú pasaste, todo lo que tú sufriste, y actúas de una forma madura. La carta del mundo también representa cerrar un ciclo. Siento, cáncer, que cuando venga esta persona, tú vas a enfrentar, tú vas a hablar y lo vas a decir, lamentablemente, ya no hay nada que vivir entre nosotros dos. Lamentablemente, este ciclo se tiene que cerrar. Te siento, cáncer, que va a haber una transformación. Siento que muchos de vosotros, cáncer, aunque en estos momentos no sea así las energías, porque en estos momentos muchos de vosotros están sufriendo, muchos de vosotros están recordando a esta persona, pero va a haber un cambio, hay una evolución. Al final, cáncer, vas a ser tú quien no quiera saber nada de él o de ella. Vas a ser tú quien le diga se acabó, basta ya. Vas a ser tú quien simplemente lo bloquees. Inclusive tú lo vas a bloquear, porque este hombre, esta mujer, no va a aceptar de que tú ya no quieres saber nada. Tú me dices, Richard,
En estos momentos yo sí quiero saber. En estos momentos yo quiero que vuelva. Porque estás con esa angustia, estás con el sentimiento de apego. Pero para ti, cáncer, viene un cambio, viene una evolución. Te acordarás, cáncer. Te acordarás. Al final, el cazador va a ser cazado. Al final, el que lo rechace, vas a ser tú. Mi cangrejito, vas a ser tú. Ay, cangrejito, cangrejito, cangrejito. Tuviste que pasar por todo esto. Pero bueno, todo tiene un porqué. Nada es por casualidad. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Cáncer, cáncer, cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Elige solamente uno, no me hagas trampas, porque te voy a poner velas negras. No me hagas trampas, solamente elige uno, ¿vale? Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos, es una respuesta general, lo que tú quieras. Ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del mundo es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver. Mi querido cáncer, voy a preguntar para solteros y solteras y luego para aquellos que están lo que es en una relación. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Solteros y solteras. Cáncer. Vamos a ver. Cáncer, cáncer. Solteros y solteras. Cáncer, cáncer. Solteros y solteras. ¿Qué me dicen para cáncer? Esta carta. Alguien llega a tu vida, cáncer. Alguien llega a tu vida. Alguien se comunica. Dice, es una persona nueva. Una persona que te va a llamar la atención, la parte pasional. Una persona nueva, no es el pasado, lo siento, porque a lo mejor, Richard, quiero que vuelva al pasado. No. Hay una persona nueva que te va a decir algo, te va a insinuar algo. Esta persona inclusive te va a decir que siente algo más que una amistad. Porque yo veo aquí pasión, yo veo fuego, veo que este hombre o esta mujer lo tiene claro para tener una relación contigo. No es una persona que va a titubear, no. La carta del 2022, desde el año pasado, esta persona sentía algo por ti. Desde el año pasado, cariño, pero no te lo decía nada. Ahora esta persona, corazón, te lo va a insinuar. Puede ser que vosotros se conocían, pero no hablaban del tema. No sabías que esta persona sentía algo por ti. Y puede ser que esta persona, a lo mejor de repente vosotros, cáncer, estudiaban juntos, trabajaban juntos, pero sin embargo no tenían lo que es una amistad, no había contacto. Bueno, como cualquier trabajador coincidían, pero nada más. No había amistad, no había contacto. Pero esta persona se quita la careta y te va a decir que desde el 2022 siempre ha sentido algo por ti. O esta persona, a lo mejor, cariño, tú te ibas a una cafetería, a un restaurante, no tenían contacto, no tenían trato, y esta persona, siento, cáncer, que ahora te lo dice. Siempre te he observado, siempre me has gustado, nunca he tenido el valor de decirte haz esto, te va a hacer una invitación, pero se va a soltar, se va a soltar. Vamos a continuar. La carta 9 de copas. Siento, cáncer, que me dice Richard, wow, no me pensaba. Te vas a sentir tan bien, te vas a sentir tan feliz, cáncer, que vas a pensar que esto es un sueño. Vas a pensar que esto es una fantasía. ¿Cómo puede ser, Richard? ¿Cómo puede ser? Richard, a mí también me gustaba, Richard, pero sin embargo, creía que yo no lo agradaba. Cariño, la comunicación es importante, cáncer. ¿Ves que ahora te llevas lo que es una sorpresa? Este chico o esta chica, pues, siempre te ha amado en secreto. Amor en secreto, amor en silencio. Tú sabes, cariño, cuántas noches esta persona de repente también lo ha pasado mal por ti y tú de repente sufriendo por otro, por otra, pero ahora llega, ahora te lo dice, cáncer, cáncer. Yo veo magia en esta lectura para ti. Es como que, yo qué sé, cariño, te has bañado en ruda.
Toda la suerte del mundo te llega, pero así, de golpe. Ahora tienes que saber aprovechar. Porque recuerda que estas historias son nuevas, Cáncer. Son nuevas, que el pasado vuelve, sí, vuelve a querer estar contigo, pero tu felicidad no está con el pasado, Cáncer. Tu felicidad está con una historia nueva, me dicen. Entonces, aprovecha las oportunidades, mi cangrejito. Aprovechalo, ¿vale? Ay, por Dios, cariño. Vamos a ver qué me dicen economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Cáncer. Que Dios universo me ayude para Cáncer. Economía. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude para Cáncer. Economía. Wow, Cáncer. Sinceramente, me encanta. La carta de la sota de oros. Siento, mi querido Cáncer, que estás planificando algo, estás pensando algo. Puede ser un trabajo, un proyecto, una compra, lo que sea, pero está en tu mente ya. Y veo, Cáncer, que lo vas a hacer. Lo vas a hacer, cariño. Puede ser que me diga, Richard, voy a enviar currículo a una empresa. ¿Tú crees que me lo van a aceptar? Te lo van a aceptar. Richard, quiero hacer un negocio por mi propia cuenta. ¿Tú crees que funciona? Va a funcionar. Richard, quiero comprarme una casa. ¿Tú crees que funcione? Sí, va a funcionar y lo vas a hacer. Porque tenemos cartas maravillosas. Maravillosas. La carta también del 8 de bastos. Te noto que vas a estar posiblemente buscando información. Vas a estar teniendo muchas reuniones. Veo que inclusive en ese proyecto, en ese trabajo, vas a tener que dedicar mucho tiempo o vas a tener que trabajar más quizás para poder ahorrar dinero, pero lo vas a hacer. La carta del 2 de espadas, vas a tomar esa decisión. Te veo firmando contratos, te veo firmando documentos, Cáncer. Algo viene para ti. Algo viene para ti. Y es en base a tu energía, tu buena vibra, corazón. Vamos a continuar. La carta del 5 de oros. Vas a sentir que ahora sí empiezas a recibir frutos, bendiciones. Vas a sentir que ahora tu vida empieza como a tener sentido, a encaminarse. Vas a sentir esto, mi cangrejito. Entonces, yo lo que siento, Cáncer, siento que es un mes, es una temporada, o a partir que tú mires esta lectura, siento que los regalos del universo te llegan. Son cosas nuevas. No cometas el error de volver a repetir el mismo plato, de volver a tropezar otra vez con la misma piedra. A mí me dicen cosas nuevas. Cáncer, cosas nuevas. Vas a empezar a ver el fruto de tu esfuerzo en el trabajo, en el proyecto, porque mira, este personaje, en base a tu decisión, firma el contrato, luego tú ves que empieza a brotar nuevas hierbas, nuevas plantas, cariño, y la suerte está lo que es a tu favor. Ay, mi cangrejito, cariño. Corazón, corazón, corazón. Yo quiero que tú seas feliz. Apuesta por las cosas nuevas, Cáncer. El pasado no te va a dar nada, Cáncer. El pasado volverá, el pasado te rogará, pero esa no es tu suerte. La energía me están diciendo tu suerte es en algo nuevo, un proyecto nuevo. Tienes que soltar el pasado, Cáncer. Pero bueno, todo es libre albedrío. Vamos a continuar. Vamos a ver, Cáncer, para aquellos que actualmente están en pareja y puede ser que tengan algún tipo de problema, algún tipo de lío, o qué nos quieren decir las cartas. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Cáncer. Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir para mi cangrejito? ¿Qué me quieren decir? Dice, la carta del 3 de oros, la carta del 10 de oros. Veo, cariño, que muchos de vosotros solamente es cuestión que busquen un equilibrio en la relación. Si tienes problema, yo veo, cariño, que este chico o esta chica es para ti. Vosotros son llamas gemelas. Si en estos momentos vosotros pues, no se ponen de acuerdo en algo, puede ser que me diga, Richard, no nos hablamos, hemos discutido. Yo veo que este hombre, esta mujer te quiere, Cáncer. Simplemente es buscar ese equilibrio, porque mira, tienes que buscar un equilibrio, me dicen aquí. Y yo veo que este hombre o esta mujer quiere abrazarte, quiere hacerte mimos, te extraña, lo pasa mal. Lo pasa mal con lo que está pasando entre ustedes dos para aquellos que tienen problemas. La carta de la justicia me dicen, tienes que tomar una decisión, tienes que buscar lo que es un equilibrio.
y cierras con la carta del Rey de Espadas y tenemos lo que es la carta de la rueda de la fortuna también. ¿Sabes? Yo lo que siento, Cáncer, siento que vosotros están hechos el uno para el otro. Tengas problemas o no, están hechos el uno para el otro. Lo único que hace falta es tomar decisiones, buscar un equilibrio, dar ese gran salto, pero vosotros están el uno para el otro hecho. Esa discusión va a ser pasajera, esa discusión se va a arreglar, vosotros van a tener una oportunidad. Porque yo siento que este hombre, esta mujer, te necesita abrazarte, necesita conversar contigo, necesita vivir lo que vosotros han estado viviendo. Y si tú de repente recién estás empezando la relación, busca un equilibrio, pónganse de acuerdo, esta persona te ama, esta persona te quiere. Esta persona te quiere. Veo que muchos de vosotros van a resolver algún tipo de asunto legal o a lo mejor de repente me dice Richard, me voy a casar. Vas a firmar un documento de la unión entre ustedes dos. O a lo mejor de repente me dice Richard, voy a comprar una casa para vivir con él o con ella o voy a alquilar un contrato o algo. Pero vosotros están hechos para estar juntos, Cáncer. Para aquellos que están en pareja, que tienen algún tipo de problema, algún tipo de lío, todo va a ir bien, mi cangrejito, ¿vale? Muy bien, vamos a ver las características, corazón. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Cáncer. Que Dios universo me ayude para Cáncer. Las características. Vamos a ver, déjame barajear bien. Es muy importante para que no se repita, ¿vale? No me gusta hacer esto, pero es la única manera para que se mezclen las cartas bien. Que me gusta barajear más así, pero hacerlo así, doblarlo, no, me da pena mis cartitas. Y mira que yo estoy viejito ya, pero bueno. Vamos a ver, empezamos. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente esta persona puede ser que vosotros coincidieron en un trabajo, en un proyecto, o vosotros están en un trabajo, en un proyecto. Puede ser de piel blanca, puede ser de repente que tenga lo que es el cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Es una persona muy deportista también, alguno de ellos, o simplemente coincidieron antes en su pasado en el trabajo o proyecto. Esta persona puede ser de elemento tierra, es una persona que tiene ideas, tiene proyectos, puede ser un Virgo, un Tauro, puede ser un Capricornio. La carta de 9 de espadas. Siento, mi querido Cáncer, que posiblemente o tú, o puede ser la otra persona, no puede conciliar el sueño. Y creo que al principio de la lectura también te lo había dicho y me lo ha confirmado ahora. Veo que hay un temor, veo que a lo mejor tú no puedes dormir, tienes muchas pesadillas, la otra persona también tiene muchas pesadillas. Es muy importante que te hagas una limpia, porque aquí veo que el Espíritu Santo está luchando con malas energías, mi cangrejito. Está luchando el Espíritu Santo. Puede ser que muchos de vosotros o ellos son de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro, da igual. Son personas que ha habido un cambio, tenían mucha energía, tenían mucha pasión, tenían ganas de comerse el mundo, pero últimamente están como un poco deprimidos o deprimidas. La carta también del 10 de bastos. Para muchos de vosotros, Cáncer, me dicen, creo que quieres hacer un viaje, quieres hacer un cambio, quieres mudarte. Veo esto. O simplemente hay una persona que viene de vacaciones o también quiere hacer un cambio. Elemento fuego, pero también siento que puede ser un Tauro o cualquier otro signo. Me dice, esta persona o tú estás en un lugar donde hace fresco, hace frío, o ellos están en un lugar donde el clima es un poco gris. Hay mucha humedad, mucho viento, está siempre anublado. Siempre hay que estar con una camiseta más o un abrigo. Vamos a continuar. La carta de la luna. Algún sueño o algo te quiere decir tu intuición. Tu intuición, Cáncer. Puede ser inclusive de que tú estás lidiando con otro cáncer. O tú de repente me dices, Richard, siento que algo me oculta una persona que no está en tu zona de confort, porque está al costado de la carta de viajes, de distancia, Cáncer. Es como que tú me dices, Richard, algo me dice mi intuición que él o ella, a lo mejor de repente es tu pareja y está fuera por trabajo, cariño, como que algo te miente, algo te oculta. Tú sientes que hay algo que no te cuadra, Cáncer. Recuerda que tú tienes tu intuición muy elevada.
tienes que también utilizar tus dones, mi cangrejito. Utiliza tus dones. La carta también del 4 de espadas. Tienes una conexión muy importante con una persona que puede estar lo que es en la distancia. Veo que hay muchas energías de la distancia. Esta persona puede ser de elemento aire, como también de cualquier otro elemento. Piel blanca, cabello negro, puede ser delgado, con textura normal o grande, da igual. Tranquilamente puede tener tatuajes. O ellos a lo mejor están lo que es en una relación, o tuvieron ya lo que es una familia, pero sin embargo, la conexión entre ustedes dos continúa. La conexión entre vosotros dos. Entonces, siento que a lo mejor de repente tú tienes una historia, esta persona tiene una historia, esta persona a lo mejor ya se separó, o esta persona a lo mejor está atrapado en lo que es en esa relación, pero hay una conexión entre vosotros dos. Siempre te piensa, siempre te recuerda, mi cangrejito. La carta del 6 de espadas. Esta persona cáncer como que quiere coincidir contigo, o te ha hablado para que vosotros se encuentren, o esta persona pues le da un ataque de ansiedad y dice, tengo que ir a visitar a cáncer. Y posiblemente, cangrejito, muchos de vosotros van a coincidir. Me vuelve a decir elemento aire, pero puede ser cualquier otro elemento. Para muchos de vosotros, cáncer les separa fronteras, inclusive continentes. Esta persona puede ser de piel blanca, puede ser que tenga un pasado, puede ser que sea divorciado, cabello negro. Siento que esta persona te quiere en su vida. Siento que esta persona está dispuesto inclusive a dejar lo que tiene para avanzar contigo. Vamos a ver. La carta del emperador. Tranquilamente muchos de vosotros están lidiando con una persona que es delgado o delgada, o puede ser cualquier contextura. Es trigueño o trigueña, o está muy bronceado o bronceada. Cabello negro, largo. Puede ser rubio, pero yo lo que veo aquí, cabello negro. Pero estuve tomando lo que suene, porque me dice, Richard, cumple con las características, pero no es moreno, es rubio. Es una persona que siempre está con una buena actitud, siempre está sonriendo, siempre está feliz. Esa persona tiene un cargo importante, o a lo mejor de repente, yo que sé, hay muchas personas que le siguen. Es una persona que influye mucho en los demás. Tranquilamente puede ser una persona que es tu jefe, tu jefa, o puede ser inclusive de una congregación, porque veo que es una persona muy espiritual. También puede ser el caso. Tiene una sonrisa muy agradable. Me dicen que es mayor de 40 años, pero estuve tomando lo que mejor suene para ti. La carta de 5 de bastos. Hay algo que se va a aclarar, hay algo que va a salir a la luz, hay algo que se va a estabilizar. Siento que inclusive cáncer, hay grupo de amigos, de familia, personas cercanas que te van a ayudar para que tú puedas superar algo, o simplemente te van a dar pautas, señales para que tú logres lo que es un objetivo. Dentro del trabajo, dentro del proyecto, siento que inclusive tus amigos o personas muy cercanas del trabajo del proyecto te van a ayudar posiblemente para un ascenso, para un reconocimiento, para un aumento. Siento cáncer, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Un besote y sé feliz, cáncer. Hasta la vista, cariño. Cáncer, aprovecha las oportunidades. No dejes pasar. Algo nuevo viene lo que es en tu vida. Mira el video que voy a anclar del encuentro con el ovni, cariño. Lo voy a poner lo que es en el comentario. Por favor, apóyame con esto. Te quiero. Hasta la vista. Sé feliz.